Así es, hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Pues, recuerden, hermanos y amigos, que la pastora Lilian Luján pues tiene su bonito programa con nosotros de 6:30 a 7 de la tarde todos los viernes. Escúchela. Pues ya en unos instantes más, unos minutos más, dará inicio nuestra hermana pastora Lilian Luján, que está ya con nosotros. Va a empezar con su programa Palabras de Batalla. Así es, hermanos y amigos, cordialmente invitados. Y recuerden, hermanos y amigos, a nuestros pastores de todas las congregaciones, se les hace también la cordial invitación. Si usted quiere tomar un tiempo aquí en su estación cristiana, claro que sí, será usted muy bienvenido. Recuerden, el teléfono para que usted llame es el 620-371-7002, para que usted nos llame y con mucho gusto estaremos aquí para darles más información. Así es, hermanos y amigos, recuerden que Radio Salvación está aquí localizado en el 1400 de la Avenida H, aquí en esta bella ciudad de Dodge City, Kansas. Cordialmente invitados, pastores, pastoras, pues están cordialmente invitados para que usted también pueda tomar un tiempo aquí en su estación cristiana Radio Salvación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga una vez más, hermanos en Cristo. Una vez más es un placer estar el día viernes bendecido con ustedes por esta radio, tan bendecida Radio Salvación aquí en Dodge City, invitándolos a todos pues que nos sintonicen. Y esta tarde pues le agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más y poderle hablar a un pueblo que declarando que es un pueblo bendecido, que es un pueblo que está alerta, que es un pueblo con ese deseo de aprender más de la palabra de Dios. Y yo quisiera esta tarde iniciar de una manera diferente. Los viernes pasados hemos iniciado con un canto, pero hoy quiero que iniciemos con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos acompañe el día de hoy, que Él sea que nos hable, que redarguya nuestro corazón y sobre todo que nos dé el entendimiento que venga del cielo. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Si usted va manejando, pues ahí concentrado en el volante también, pero hablando con el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo de refrigerio que podemos tener en esta tarde, Señor. Después tal vez de un día con tantos afanes del trabajo, del cansancio, Señor, y poder estar un momento, Señor, meditando en tu palabra, aprender más de lo que tú quieres, Señor, Padre amado. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos des el entendimiento, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este día. Que cada palabra que tú nos hables, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor. Haga lo que tenga que hacer, transformar, Señor, Padre amado. Y sobre todo, Señor, ser más sabios, Señor, en tu misericordia, ser más sabios en tu sabiduría, en sabiduría del cielo. Gracias, Padre, porque podemos clamar a ti, sabiendo que eres un Dios que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerden que este mes íbamos a estar hablando de la epístola de Efesios y pues seguimos así tratando este tema que habló Pablo a la iglesia y a los efesios, no solo a esa ciudad, sino que también a nosotros nos habla. Los mejores soldados de Dios son los conscientes de sus debilidades, pero también eso los lleva a buscar más de Él. La palabra de Dios se puede ver física e espiritualmente. En Romanos 8:6 dice, ocupados de la carne es muerte, pero si nos ocupamos en el espíritu es vida y paz. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a ocuparnos en el espíritu, alimentar nuestro espíritu el día de hoy para que traiga vida y paz a nuestra alma y a nuestro corazón. Eso vamos a hacer el día de hoy. Yo le invito una vez más que abra la Biblia en Efesios 6 y vamos a estar hablando un poquito, hoy vamos a hablar de la armadura de Dios, cómo usar la armadura de Dios. La palabra de Dios claramente nos dice que no podemos permanecer ignorantes en cuanto a las artimañas de Satanás.
A pesar de eso, muchos estamos permitiendo que Satanás siga ganando el terreno, que Satanás siga destruyendo hogares, siga destruyendo vidas y sobre todo sigamos perdiendo almas. Pero hoy vamos a aprender algo que el Pablo nos dejó en la epístola de Efesios y muchos cristianos a veces nos preguntamos ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué esto no sale como debe de ser? Y a veces es porque no nos hemos dado cuenta la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado con el Espíritu Santo, con ese regalo que Él prometió cuando Él fue a los cielos y Él dijo que no estaríamos solos. Y a veces no aprovechamos ni nos hemos dado cuenta de ese gran regalo del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y muchas veces nos damos cuenta, pero no sabemos cómo utilizar esa autoridad y fallamos en practicar esa autoridad. Tenemos que prepararnos y estar listos para enfrentar los muchos desafíos de las tinieblas que se nos presentan constantemente. Debemos recordar algo. Satanás tiene más de 6,000 años de experiencia persiguiendo a los cristianos para atormentarlos y destruirlos. Si usted y yo asumimos la tarea de resistir a Satanás sin colocarnos esa armadura, desde antes de comenzar la batalla, ya nos daremos por vencidos. Esto es lo que ha venido ocurriendo con muchos cristianos que emprenden la batalla contra las fuerzas de Satanás sin ponerse la armadura espiritual. Y por eso hay muchas frustraciones. Tenemos que ponernos bien esa armadura. Pero es indispensable, si deseamos efectivamente la victoria, cómo saber esa armadura que Pablo nos indica en Efesios 6, cómo utilizarla y en qué momento. Son claras y poderosas esas claves que Pablo nos dejó en Efesios 6. Y yo quiero que por eso vayamos a la palabra en Efesios 6, 13. Y quiero que leamos un momentito, le damos tiempo para que busque la espada, esa arma que el Señor nos ha dejado. Y busquemos en Efesios 6, 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa traducción y hoy vamos a estar compartiendo esa traducción con ustedes en Efesios 6, 13. Y dice la palabra del Señor así: por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Eso dice Efesios 6, 13 al 18. Pero ¿qué significa el cinturón de la verdad? Defienda su posición poniéndose el cinturón de la verdad. En los tiempos de Pablo, lo primero que los soldados hacían era ponerse el cinturón. Era la primerita pieza que ellos se ponían al cuerpo. Esa era una pieza de cuero que iba añadida a sus lomos y protegía a sus lomos. Esa era la primera pieza y es la primera pieza que nosotros nos tenemos que poner. Era una faja alrededor de su cintura que les protegía el lomo y les permitía llevar las armas, como ahora los policías en su cinturón llevan las armas que ellos utilizan. El cinturón mantiene las armas en un lugar cercano al cuerpo. El cinturón puede ser asociado a la integridad, a la honestidad y a la verdad. Proclamar la verdad es proclamar la palabra de Dios. Cuando usted declara y confiesa la palabra, se está poniendo el cinturón de la verdad. El cinturón nos sostiene quiénes somos. Cuando nosotros nos ponemos el cinturón, sostenemos quiénes somos. Si somos hijos de Dios, eso lo debemos de sostener. Vayamos al trabajo, ahí tenemos que sostener que somos hijos de Dios. Estamos en casa, tenemos que sostener
firmes en saber quiénes somos, hijos de Dios. Vamos a la tienda, tenemos que dar el testimonio que somos hijos de Dios. Qué incómodo ponerse una falda, un pantalón sin el cinturón, anda incómodo, no puede ni caminar. Así es cuando nos habla el cinturón de la verdad. Pero en el Espíritu es que nos sostiene y nos dice quiénes somos, hijos de Dios en cualquier lugar donde vayamos. Debemos de ser fieles a mantener la verdad de la palabra de Dios. Pero también es necesario que la verdad nos sostenga a nosotros. En todo momento, aplicarla cada día. El cinturón quiere decir que eso nos sostiene quienes somos en Cristo. La coraza de justicia son nuestras actitudes justas. Colocamos la coraza de justicia, es muy importante, ya que Satanás busca siempre atacar el corazón y la mente de los individuos. En Proverbios 4:13 dice que del corazón emana la vida y el enemigo anda buscando el corazón. Pero la justicia de Cristo en nosotros derrota a Satanás vez tras vez. Este es uno de los atributos que Dios nos ha otorgado por medio de la salvación, la integridad. La indignidad es cambiada por justicia, la coraza de la confianza y la seguridad al proceso de la santidad. La coraza de justicia quiere decir nuestras actitudes justas, que tenemos que ser justos en nuestras actitudes y proteger nuestro corazón porque de allí emana la vida. Y el enemigo es lo que quiere atacar, el corazón. También nos habla el calzado de la paz. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Eso lo dice en el versículo 15. La paz de Dios nos provee un piso sólido que podemos confiar. El enemigo está pendiente constantemente queriéndonos arrebatar la paz. Está pero pendiente, recordemos que ahí mismo en Efesios dice, en Primera de Pedro dice 5:8, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda atento a las palabras que salen de nuestros labios. Y si nosotros estamos declarando palabras de derrota, palabras que no vienen del Espíritu de Dios, Él está atento para usar esas palabras contra nosotros mismos. Por eso dice que tenemos que usar el calzado de la paz, que nosotros a donde vayamos seamos personas de paz. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Y nosotros somos llamados a eso, a que usemos ese calzado, a ser pacificadores a cualquier lugar. Que donde usted vaya, la gente se alegre cuando llegue y diga, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana. ¡Qué alegría! Y que no digan, ya viene este hermano que viene quizás a hablar mal o no. Entonces nosotros debemos de ser pacificadores, tenemos que usar ese calzado, que a cualquier lugar donde vayamos, la paz de Dios nos siga. Que seamos pacificadores, llevar la paz a cualquier lugar. En Isaías 52:7 también dice, benditos son los pies que anuncian la paz. A eso hemos sido llamados, a usar ese calzado, a llevar esa paz a cualquier lugar, a decir Dios te bendiga, pero con el corazón, a bendecir el lugar donde tú estás. Ese calzado tenemos que usarlo diariamente. Tenemos que ser bienaventurados los pacificadores. Hemos sido llamados a traer paz, a ser pacificadores. También nos habla del escudo de la fe. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo. La fe es el escudo protector de los intentos, dardos y asaltos del enemigo. El escudo de la fe es la omnipresencia, soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios ha prometido, yo soy tu escudo, en Génesis 15:1. Dios requiere que tengamos una comunión diaria con el Espíritu Santo, que lo pongamos como escudo cada mañana. Al igual que el alimento, Dios debe convertirse en nuestro sustento diario. Levanta el escudo de la fe cada día
Confiesa y declara, confesemos y declaremos nuestra unión con Cristo cada día y con el Espíritu Santo. Cuando las tormentas, cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando las dudas vienen, la fe mira hacia arriba y dice, yo te creo. En el Salmo 121 Dios dice, mi socorro viene de Jehová. Allí es donde nosotros, ese escudo que nos defiende de los ataques del enemigo, Él va a estar siempre atacando. Él va a estar diciendo, no puedes, no te vas a levantar, tus hijos no van a volver, tu matrimonio. Pero es donde ahí nosotros, con sabiduría, debemos de levantar el escudo de la fe y creer en las promesas de Dios. Y levantar nuestra mirada y decir, yo creo, Señor, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El escudo de la fe hay que levantarlo diariamente, creyéndole que nuestro socorro viene de Jehová. Que no importa lo que diga el mundo, que no importa lo que diga el ser humano, no importa lo que te han dicho, tú y yo tenemos que seguirle creyendo a ese Dios todopoderoso. Y también habla del casco de la salvación. Pónganse la salvación. Dice, póngase la salvación como casco, en Efesios 6:17. El casco sirve para proteger la cabeza. En este versículo, el propósito del casco, como parte de la armadura, es proteger nuestra mente. Es nuestra mente. ¿Sabían que la mente es el centro de batalla? Es donde están las más luchas. Donde están las luchas es nuestros pensamientos, que están luchando con lo lógico y con lo ilógico. Y cuando Dios habla y nos dice, tienes que confiar, tienes que creer, no tenemos que pensar en lo lógico de este mundo, sino simplemente obedecerle al Señor. Pónganse la salvación como casco. El propósito del casco, como parte de la armadura, dijimos, es proteger nuestra mente de las mentiras del enemigo. Estamos en una guerra espiritual. Dios sabe que sin su protección constante de nuestros pensamientos podríamos terminar en un lugar equivocado. Si no buscamos la protección del Señor, si no buscamos las guías del Señor, nuestros pensamientos nos pueden llevar a un lugar no muy agradable. Y sé que muchos hemos llegado a esos lugares no tan agradables por no prestar atención a lo que nos está diciendo el Señor y por prestarle atención a lo que tal vez el enemigo nos está diciendo. Si la mente está controlada por el Espíritu de Dios, produce vida y paz. Mantengamos la mente lejos de los pensamientos del enemigo. ¿Cómo se hace eso, hermana? ¿Cómo puedo dejar de pensar mal? ¿Cómo puedo dejar de estar pensando tal vez en vengarme o en esa falta de perdón que tengo? Dice que cuando nosotros ponemos nuestra mente en Cristo, las cosas cambian. ¿Y cómo es eso? Es solo estudiando la palabra, meditando la palabra, aprendiendo la palabra. No hay otro camino. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice el camino, solo hay uno. No dice los caminos o hay varios caminos, solo hay un camino que es Jesús. No hay otro, no hay atajos, no hay un camino más corto. No, el único camino es uno y que es Cristo Jesús. Él es el único camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es alimentarnos con la palabra de Dios. Este elemento de la armadura, el casco de la salvación, quiere decir que es Cristo en nosotros. Tenemos que pensar como Él pensaba. ¿Cómo voy a pensar como Jesús? ¿Cómo? Déjeme decirle que la Biblia es la mente de Cristo. Yo hablaba estos días con la iglesia y les decía, yo no puedo leer la mente de mis hermanos, yo no puedo leer la mente de mis hijos, yo no puedo leer la mente de mi esposo, yo no puedo leer la mente de la iglesia, pero sí puedo leer la mente de Cristo. ¿Cómo? Abriendo las Escrituras. Esa es la mente de Cristo. Esa es su voz, esa es su palabra directamente a nosotros.
esta es la mente de Cristo y que Dios nos invita a que lo leamos, a que lo conozcamos por medio de las Escrituras. Nadie más nos puede dar ese privilegio. No podemos leer la mente de nadie, pero sí podemos leer la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestro futuro? ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Y dice que el plan de Dios es perfecto y agradable. Nadie más nos puede prometer eso. Una perfección y algo agradable, solo Él lo puede prometer. Y dice que está aquí en la palabra, que solo tenemos que leerlo y buscarlo. También dice que tenemos que la espada del Espíritu. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, en Efesios 6:17. Tomar la palabra de Dios es tomar el alimento espiritual. Sin ella estaríamos anémicos, débiles y sin fuerzas para levantar la espada del Espíritu e enfrentar al adversario. Sin la espada no hay poder. Cuanto más reciba de la palabra, más confianza y fuego tendrá en sus huesos. La palabra viva es un arma efectiva y poderosa. En el momento que usted eleva la espada del Espíritu y pronuncia un texto de la palabra de Dios en cualquier situación adversa, el enemigo tiene que sacar las manos de donde las tiene metidas en el nombre de Jesús. Cuando nosotros abrimos nuestros labios y empezamos a declarar la palabra, el enemigo huye. Dice que resistamos y el enemigo huye, pero vamos a resistir simplemente con la palabra de Dios, no con nuestras fuerzas. Por eso el mismo Efesios nos está diciendo que fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y dice que si nosotros resistimos en la palabra, hablamos conforme a la palabra. Y también en Efesios 5 nos habla que tenemos que hablar con salmos e himnos entre nosotros. Eso tenemos que hacer, confesar la palabra y el enemigo huirá. Tiene que soltar lo que el enemigo cree que es dueño. En el nombre de Jesús y con la palabra, él se dará cuenta y tiene que huir, porque él no es dueño de nada. Él no es dueño de lo que tú. Él solo puede ser dueño de lo que nosotros le demos autorización. Nosotros tenemos el poder para decirle al enemigo: tú no tienes poder, tú no tienes parte, tú no tienes derecho. Nosotros tenemos ese poder, pero si tenemos esa armadura bien puesta, si creemos en esa armadura, hablémosle a esas montañas, declaremos la palabra a esa enfermedad. Use cada día su espada, usemos cada día esa espada, pero asegúrese de tener puesto todas las piezas que son necesarias. No podemos salir vestidos a medias. Imagínense en una lluvia con una bota de plástico y con una bota de cuero, o la mujer con una bota de plástico y con un tacón. Eso no es estar preparado para la tormenta. Tenemos que estar listos. Recordemos que el enemigo anda viendo. Eso quiero que te des cuenta. Cada vez que dice, hermana, repite mucho que el enemigo anda viendo, pero es que es la realidad. El enemigo anda viendo a quién destruir, a quién está distraído, quién quiere dejarse. Pero nosotros tenemos que estar alertas y por eso estamos aquí. Lo único que se necesita es la voluntad y entregarse completamente al Maestro. Vivir por fe y creerle a Dios. Debe convertirse en un estilo de vida. Esto de llegar a Cristo, a los pies de Cristo. A muchos dicen, ay, te lavaron el coco. No, es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida mucho mejor que el que vivíamos antes sin Cristo. Este es un estilo de vida. Solo así usted disfrutará de la paz y esas victorias que solo Dios puede dar. La palabra de Dios sana, restaura, fortalece, trae sanidad a nuestra alma y a nuestro cuerpo, eliminando todas las impurezas ocasionadas por las experiencias pasadas. ¿Quién lo puede hacer? Solo la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace uso de la espada. Sin el Espíritu Santo, si no invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida, nuestras fuerzas se debilitan pronto. La espada no será efectiva si no invitamos al Espíritu Santo a que nos guíe cómo utilizar cada palabra de Dios. Debemos de ser controlados por el Espíritu Santo para ser efectivos en la batalla.
Cuando usted usa correctamente, cuando usted y yo usamos correctamente el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, lo único que le queda a Satanás es huir. Es eso lo que nosotros hemos sido llamados, a declarar la palabra para que todas esas huestes que quieran apoderarse de este pueblo, de esta nación, de su familia, salgan huyendo. ¿Qué necesitamos? Es la palabra de Dios. ¿Y dónde? Buscándola, memorizándola y declarándola. Y también dice, orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La oración es lo que mantiene la armadura en su lugar. Esos momentos de intimidad, esos momentos de anhelar al Señor, esos momentos de refrigerio, dice Hebreos, esos momentos que están en intimidad, el Señor y tú, esos momentos que tú dices, quiero quitarme todo afán y quiero hablar con el Creador, son los que fortalecen y mantienen esas piezas de la armadura en su lugar. La oración de una mujer y de un hombre justos son poderosas y efectivas, dice Santiago. La oración poderosa hará que Dios cumpla su palabra en nuestra vida. Dicho de una manera más sencilla, la armadura descrita en Efesios es Jesucristo mismo en nosotros. La mente, el corazón, la autoridad. Cuando nosotros recibimos al Señor, hemos recibido el reino mismo en nosotros. Y el reino de Dios dice que se ha acercado, que está presente hoy. Y saben que la oración es como el aire que mueve la barca para llegar a puerto seguro. Cuando tú oras más y más, te estás acercando a un puerto seguro. Cuando dejas la oración por un lado, tu barca no se mueve. Pero cada vez que tú oras es como el viento que hace mover esa barca a llegar a un puerto seguro. Eso es la oración. Y yo te invito en este momento de que reflexiones en la palabra de Dios. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. El cinturón, eso quiere decir que nos sostiene quiénes somos. Si eres hijo de Dios, tienes que sostenerlo en cualquier lugar donde vayas. La coraza de justicia protege tu corazón, porque de ahí emana la vida. El calzado de la paz dice que somos bienaventurados los pacificadores. Tenemos que ser personas que lleven paz a cualquier lugar donde vayamos. El escudo de la fe, ese nos ayuda a rechazar las mentiras del enemigo. Y nuestra fe nos ayuda a ver al cielo y decir que el socorro viene de Jehová. El casco de la salvación, ese protege nuestra mente también de las mentiras del enemigo. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Jesús, cuando estuvo en el desierto, ¿con qué combatió al enemigo? No fue con una piedra ni con una lanza, fue con la palabra de Dios. Y ese fue el mejor ejemplo. Cuando el enemigo venga a nuestras vidas, con lo que tenemos que atacarlo es con la palabra de Dios. Yo te invito en esta tarde que inclinemos nuestro rostro y le podamos pedir a Dios que Él sea el que nos llene en esta tarde, que tengamos la sabiduría para colocarnos esa armadura y colocarla bien y pararnos en esa brecha. Recordemos que una brecha es un agujero por donde se está saliendo tal vez la bendición, pero tenemos que pararnos en la brecha con una armadura bien puesta. No podemos pararnos en la brecha simplemente, así ahí voy y a ver qué pasa. No, si nos vamos a parar en la brecha, tenemos que ponernos la armadura de Cristo. Yo te invito que en este momento inclines tu rostro y le digas al Señor que te dé esa sabiduría para colocar esas piezas en nuestro espíritu y poderlas mantener en el tiempo de batalla.
Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Padre. Hoy la palabra nos ha dicho que nosotros somos guerreros, Señor, y que tenemos que ponernos, Señor, Padre, esa armadura, Señor, y completa, Señor, Padre. Y queremos pararnos en la brecha, Señor, Padre. Queremos guardar, Señor, Padre Santo, esas bendiciones que tú has derramado en nuestra vida. Padre, pero tenemos que estar preparados y listos, Señor, Padre. Y ahora estamos aquí, Señor. Hoy inclinamos nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, Padre. Declarando, Señor, que hoy tomamos la autoridad del cielo, Señor, Padre. Y hoy tomamos toda la armadura, Señor, Padre, que tú nos has regalado, Señor, Padre, para combatir el enemigo, Señor, Padre. Esta batalla ya está ganada, Padre, pero tenemos que pararnos en la brecha, Señor, para declarar victoria, Señor, Padre. Y en este momento, Señor, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tomas el control de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestra mente, Señor, Padre, para poder colocarnos, Señor, toda la armadura, Señor, Padre, toda, Señor, para poder combatir, Señor, para poder luchar, Señor, Padre, para poder defender nuestros hogares, para defender nuestros hijos, para defender, Señor, Padre, nuestras iglesias, para defender, Señor, Padre amado, para que el enemigo, Señor, Padre, no camine más ni tome más terreno, Señor, Padre, porque cuando el enemigo quiera dar un paso, Señor, se va a encontrar, Señor, con cristianos, Señor, Padre, que están parados en la brecha con la armadura, Señor, puesta, bien puesta, y la estamos tomando en el nombre de Jesús, Señor. Tomamos la espada, Señor, que es tu palabra, Señor, que es la que nos da autoridad, Señor, Padre amado. Gracias te damos, Padre, porque nos has dejado, Señor, la mejor espada, la mejor, Señor, Padre, arma, que es la Biblia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y también te extendemos una invitación a nuestros servicios los días domingos y los jueves en la Iglesia del Nazareno Camino de Fe en la 1700 West Rose. Allí estamos. Te invitamos a que nos acompañes a las 2 de la tarde. Te puedes comunicar a los teléfonos del pastor Baldo Riz, que es el 255-5167, o a mi teléfono de la hermana Lilian Luján al 620-202-0336. La invitación está extendida. Si no tienes una casita donde congregarte, ven con nosotros. Hay un lugar especial para ti. El Señor te espera con los brazos abiertos.